encuentro muchos lugares comunes con Los Años Extraordinarios. Creo que podrían incluso compartir universo, ese realismo mágico, ese punto fabulesco que tienen ambas historias. Creo que lo que las une es la libertad que me he dado al afrontarlas. Trato de darme libertad. Darte libertad no significa necesariamente hacer lo que te dé la gana o resultar caprichoso, sino abrazar según qué ideas o imágenes o estímulos, por irracional que sea su origen, de forma deportiva, sin cuestionarlos más de la cuenta y sin analizar su pretendida conveniencia o pertinencia. Entonces, probablemente eso es lo que percibes, que tanto la novela como la película habitan sus propios mundos, que siguen sus propias reglas. Si alguien dijera, ¿dónde está pasando Escape? Está pasando en Escape, está pasando en su propia frecuencia de radio, en su propia frecuencia vibratoria. Pero creo que es interesante porque me recuerda, por ejemplo, al cine de José Luis Cuerda, esas grandes comedias que hacía. Esa libertad de la que hablas, esos personajes muy suyos y muy libres también y muy particulares cada uno de ellos. Es verdad que es así, de alguna manera también sucede, y probablemente por eso hemos podido tener la fortuna de reunir un plantel de este peso y de este tamaño, que aunque la película es la Odisea de N, y la película es sin duda la de N, y es el viaje de N, y vemos todo desde el cerebro de N, sucede como en la Odisea que Ulises se encuentra con diferentes personajes a lo largo de su viaje. Y se encuentra con Polifemo, y con Circe, y con Calipso, y con Nausicaa, y en torno a cada uno de estos personajes gravita el peso de esa escena, y cada uno es muy suyo, como dices tú, con una personalidad que puede ser desquiciada o simplemente imposible de adivinar o contraintuitiva una vez más. Cada vez que uno espera que un personaje va a reaccionar de una manera, hace algo completamente inesperado, a lo que es difícil anticiparse, y de esa libertad de todos surge esta neo-odisea que es Escape. Sí, o sea, ya hay algo también a mí, aparte de José Luis Cuerda, a mí había algo de... Cuando la vi por primera vez, porque para mí la peli yo la ruedo y se multiplica por 5. Cuando la veo el corte final de Rodrigo, con la música, con el montaje, o sea, a mí la peli de lo que yo hice de repente se suma, ¿eh? Pero a mí había algo también que yo creo ¿qué sé? Me viene Mortadelo y Filemón, me venía de repente el milagro de Pete. O sea, había ahí una serie de lugares que me venían, que claro, que al final es lo bonito de esta película, que es que buscas todo el rato, y me parece como un ejercicio interesante, o que creo que hacemos todos, que es querer colocarla en algún lado, ¿no? Y realmente no puedes. O sea, y eso habla para mí de una genialidad, para mí, de Rodrigo. O sea, él como director, como autor, ha querido hacer lo que le ha dado la gana, un sello propio, contar la historia como él la ha querido. Y a mí hoy en día, joder, esto me parece difícil. Vemos mucho cine, mucha televisión, muchas veces todo se nos parece un poco unas cosas y otras, o van hacia los mismos lugares, o quieren ser más concretos. Aquí no. Aquí es... O sea, me le ha pasado a mucha gente, ¿no? De, hostia, de repente, me ha gustado... ¿Qué he visto? ¿Esto me ha gustado o no? No sé, a mí crea un debate que me parece como arte y demás, y como película, Escape, a mí me encanta este tipo de... También soy fan de este tipo de cine, ¿no? Que te deja ahí, pero a la vez me parece una genialidad, porque yo conozco a Rodrigo desde antes de los ensayos y de lo que quería contar y cómo, y el speech que él tiene ahora, de lo que él habla ahora, ya te lo hablaba antes de empezar a rodar, antes de los ensayos. O sea, entonces yo sé lo que él quería, y es este resultado lo que está viendo el público, y lo que el público dice es lo que Rodrigo me hablaba antes de empezar a los ensayos. Me parece interesante que comentaras a Fesser porque sobre todo cuando ya llega a la cárcel, cuando se desarrolla todo ese segundo acto, que me recordaba mucho también a Jean-Pierre Jeunet, que son directores que si por algo se caracterizan es por ser inclasificables. Bueno, porque son únicos. Le pasa, a ver, también en otros lugares, que Alex de la Iglesia, ¿no? Alex de la Iglesia también tú ves imágenes, tú ves una peli de Alex y dices, es de Alex. Tú ves una de Tarantino y dices, de Tarantino. Rodrigo con El concursante, que es a lo que más se me acerca, y dices, hostia, esto de Rodrigo. O sea, a mí este tipo de director, hostias, yo creo que es lo más complicado que tú puedes conseguir, ¿no? Como autor, el que se te señale por un tipo de tono o por una serie de imágenes, que tú hayas conseguido eso, hayas conseguido esa marca propia.
Pero sí, a mí es que también hablábamos del Milagro de Petinto, a mí es que yo soy fan, tío, o sea, a mí es una de mis películas, o sea, me parece una genialidad lo que hace este hombre, ¿no? Pero sí, pero es porque al final buscas, dices, hostia, porque yo cuando leí el guión, para mí era el gran Lebowski, o sea, me lo llevé más ahí, claro, mi manera de ver el cine, mi manera de la lectura, el nota, ¿no? Y después se convirtió completamente en otra cosa, ¿no? Y cuando veo la película, ha pasado por montaje, se convierte en otra cosa y es imposible decir es esto, ¿no? Entonces eso me parece, pues vuelvo a lo mismo, me parece una genialidad por parte de Rodrigo. Es interesante eso que comentas porque atendiendo a los secundarios, a ese tipo de personajes, es un relato en el que sí, conocemos a N, conocemos su verdad, más o menos, porque es un tipo par con palabras, le cuesta expresarse, le vemos más por las acciones, pero es una película que subraya mucho lo que opinan los demás del protagonista, que a veces ni siquiera dejan que él se explique. Pienso, por ejemplo, en Blanca Portillo, me da igual tu historia, ya la conozco. Sí, lo cual no le quita la razón, por otro lado, a Blanca. Pero es verdad, sin embargo, N, que puede ser digno de toda la compasión del mundo y que es un ser dañado, del mismo modo que otro puede sentir que es un jeta integral que busca que otros asuman sus responsabilidades. Lo que es cierto es que no es ninguna víctima. N es un juguete roto, si lo sacudes de los hombros suena, oyes las piezas sueltas, pero también es una apisonadora. Es un personaje con una determinación infinita. Y cuando decide algo, no hay prisioneros. Y eso incluye a su propia hermana, no mide consecuencias. Así que resulta muy difícil de atrapar porque despierta en los espectadores emociones muy diversas y a veces muy contradictorias. Hablabas antes de los años extraordinarios. Si algo une, por ejemplo, a Jaime Fanjul en los años extraordinarios y a N en Escape, es que ninguno de los dos hace el menor esfuerzo porque lo quiera, ni el lector ni el espectador. Pero el espectador decide adoptarlos y sentir compasión por ellos más allá de sus propios deseos. Sí, está claro, ¿no? Por eso yo creo que entran estos personajes puntualmente para que sigas de alguna manera conociendo a N, porque si no él no se va a abrir, él no te va a contar, ¿no? Cómo es realmente, qué es lo que le ha pasado, menos el sueño ese que tiene en un momento dado, que entiendes, puedes entender un poco. Pero sí con Ana, ¿no? Las cosas que le dice. A mí, Nombres a Blanca Portillo, a mí es de las secuencias, claro, a mi punto de vista, interpretando a N, yo como espectador también, que más me gustan. O sea, a mí hay algo ahí que creo que sale quién es realmente. O sea, creo que sale el bicho, sale esa angustia, ese veneno que tiene dentro, ¿no? El cómo le responde, el ego que tiene. Hay algo narcisista, no sé, hay algo ahí que yo digo, para mí lo más cercano a N, el personaje que él era antes de suceder todo lo que le sucede, esa secuencia con Blanca Portillo, quitándole los gestos, quitándole todo este mundo, ese personaje que le clava a Blanca Portillo y se queda ahí y le dice lo que le dice, para mí es el personaje que más se acerca a lo que fue algún día N. Luego, N es un personaje en el que es muy importante su fisicidad, su gestualidad, es un personaje que ya la forma de andar que tiene, hay escenas que son prácticamente slapstick, pienso cuando quiere entrar en la comisaría o las peleas con la hermana, tiene ese punto también de cine muy clásico. Sí, le pedí a Mario que viera a Buster Keaton, por ejemplo, no lo conocía en profundidad, es una de las muchas referencias que se trabajaron, porque claro, hay cosas que surgen de una gestualidad recurrente que busca el alivio en las rutinas, hay una parte que surge de animales, corporeidad prácticamente animal en su retorcimiento, hay una parte que surge del análisis del niño en su vertiente inocente y pura y candorosa, pero también en su vertiente egoísta, profundamente manipuladora, reactiva y primaria. Y entonces se une todo eso. Se une el bicho que a veces asoma con el slapstick hiperreactivo ante un determinado estímulo. Y esa es la razón por la que el espectador se ríe sin parar mientras siente una compasión infinita ante el daño que genera lo que está viendo y tiene que tratar de ver cómo gestiona emociones contradictorias dentro de sí. Bueno, la referencia para mí, a Rodrigo yo le preguntaba, oye, antes de empezar los ensayos, dime referencias, ¿no? Háblame de no en quién te has basado, pero quién tienes ahí, cuál es tu tono dentro de tu mente, cómo te imaginas a N.
Él no quería, él quería que creásemos el personaje desde cero, pero sí al final me dio pistas y me habló de Christopher Walken en Communion. Me habló, para mí, que fue como... Se me abrieron como los ojos con Buster Keaton. Que, bueno, estás hablando de esa entrada y salida de la comisaría, o sea, era... Y en muchos momentos, ¿no? Ese deseo y ese tipo de personaje, además, que no habla, que tiene una expresión, que no sonríe, pero que tiene esa fisicidad de... que si tiene algo concreto lo hace hasta la muerte, ¿no? Entonces, parte para mí, la ayuda y de las cosas que más me ayudaron para empezar a crear a N fue este mundo de Buster Keaton. O sea, a mí, o sea, yo me reconozco porque sí, pero hay momentos que yo veo la peli o secuencias y sí digo, yo ahí de alguna manera no estoy. O sea, yo vibraba en otro lugar, mi energía era otro sitio, no era la mía. Pero mis padres, ¿no? Que la han visto, mi hermano y tal, y me lo han dicho, me dicen, es la primera vez, yo te lo digo ahora, me lo dijo mi madre, ¿no? Que me dice, yo no te reconocía, yo había momentos que no eres tú, o sea, hay algo, y en la mirada, ¿no? A mí había algo que yo le propuse a Rodrigo desde el primer momento, que le dije, tío, este tío no parpadea, o sea, no hay un parpadeo en la peli, o sea, no parpadea ni una vez. Que él después en montaje me ha echado una mano, me imagino lógicamente, pero el personaje, porque yo decía, tiene que estar, o sea, no puede haber un error en él, parece que de repente se despista, no, tiene que estar ahí. Yo le decía, yo creo que eso el espectador de alguna manera se va a contagiar de eso, el personaje está como fijo en todo lo que hace, ¿no? Entonces había cosas ahí que también eso me hacía irme a la concentración muchísimo, decir, hostia, no puedo parpadear, ¿sabes? Entonces después te acostumbras y demás, pero era una energía que te colocaba en otro lugar desde el primer momento. Todos nos identificamos con cosas que vemos en el personaje, con cosas que nos gustan de él y con cosas que no aprobamos en absoluto, pero que reconocemos también en nosotros. Y tenemos que gestionar también esas incomodidades, porque muchas veces ni siquiera sabemos del todo qué pensamos acerca de lo que estamos viendo. De hecho, en estos días, cuando hemos hecho este tour presentando la película en diferentes capitales y con coloquios posteriores, con cines afortunadamente abarrotados que te permiten testar la energía de la sala, lo primero que ves al acabar la película es varios centenares de rostros tratando de hacer la digestión, tratando de procesar qué han visto, qué tipo de viaje han hecho y sobre todo cómo se sienten al respecto. Al principio ni siquiera tienen muy claro cómo se sienten al respecto. Si han visto un final feliz, han visto un final espantoso, si N es estupendo, si N es un bicho del que hay que mantenerse alejado, y generalmente todo es verdad a la vez. Pues Rodrigo, muchísimas gracias, ha sido un placer y que haya mucha suerte con la peli. Pues en placer compartido, así que lo consideraremos un empate.